Vamos a hablar de la vivienda y del sector inmobiliario. Saludamos a Simone Colomboelli, es director de iAhorro. Hola, ¿qué tal, Simone? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que no te escuchamos demasiado bien. A ver si podemos arreglar también A ver, ese sonido. Mientras tanto, pues volvemos a repasar un poquito la jornada en los mercados, caídas. ¿Está bien, Simone? ¿Te escuchamos? A ver, hola. sí, ahora Bueno, mejor. la verdad es que cuando las cosas no funcionan, no funciona nada. Bueno, con todo el ¿No follón que se oye tenemos ahora bien? mismo sobre la mesa, Simone, ¿qué consejo les darías a los compradores, vendedores de vivienda para esquivar este cambio de ciclo inducido por los bancos centrales? Mira, lo primero, sin duda alguna, es comparar. Comparar porque todavía en el mercado vemos varios productos hipotecarios atractivos. Es decir, es verdad que el Euribor ha subido mucho, pero las condiciones todavía no son tan malas, son comparables a hace unos pocos años en España. Por lo tanto, si comparamos bien, es verdad que hay que trabajarlo un poco más que hace unos pocos meses, pero yo creo que todavía podemos encontrar unas buenas hipotecas. Y luego, sin duda alguna, no agobiarse en el proceso e intentar negociar cuanto más también con los vendedores en caso de compra y en caso de venta, de no tener demasiado prisa y al final intentar hacer el proceso sin agobios de que ahora colapse el mercado, porque seguramente nos vamos a entrar en una fase difícil, pero tampoco dramática. El Euribor no encuentra tope y el BCE va a seguir subiendo los tipos. ¿Cuánto podría bajar el precio de la vivienda? Mira, sin duda alguna, a pesar del crecimiento de los últimos meses, vamos a ver una pequeña bajada. Es difícil estimar cuánto, porque dependerá un poco de la evolución de los próximos meses. Lo que sí podemos tener como referencia es lo que pasó en 2008, ¿no? A pesar de ser una crisis muy, muy fuerte, en realidad tocamos fondo a nivel de precios solo en 2012. ¿Por qué pasó esto? Porque el sector inmobiliario es un sector muy lento. Con lo cual, lo que no podemos esperar a corto plazo, a no ser que el Euribor se dispare hasta un 4%, que ya encarecería muchísimo el coste de la financiación y ya sería, posiblemente podríamos ver un decrecimiento en doble dígito a nivel de precio, pues lo más probable es que haya un decrecimiento de un pocos porcentaje, por lo menos en los próximos 12 meses. ¿No cree usted que esta vez vaya a ser peor que en otras crisis? A ver, lógicamente es difícil, mucho dependerá de lo que pasa con el conflicto y en general la situación internacional, pero posiblemente va a ser mejor que lo que pasó en 2008 por una razón muy sencilla, que en ese momento el mercado era un mercado mucho más complicado en el sentido de que hubo muchísimos impagos porque la banca concedía hipotecas con una grandísima facilidad. Recordamos que el sistema hipotecario español cambió de forma brutal en los últimos 10 años y al final la solvencia que se pide hoy a los consumidores para conceder una hipoteca es muchísimo más alta de lo que pasó hace 10, 15 años cuando se concedían hipotecas con una gran facilidad. Por lo tanto, por lo menos nos podemos esperar que en ese sentido haya un impacto menor. Para el que tenga recursos y dinero ahorrado, ¿interesa amortizar ahora mismo la hipoteca? ¿En qué caso sería más recomendable? Sí, yo creo que es una buena opción. Lógicamente, como todo, hay que comparar y ver el caso, cada caso de forma lógicamente individual. En general, tiene sentido hacerlo si tenemos unas condiciones relativamente altas, un variable con una hipoteca tipo variable en primer lugar y que posiblemente no nos falten muchos años de hipoteca. En ese escenario, posiblemente ya no nos merece la pena cambiarnos de hipoteca porque posiblemente la ganancia sería demasiado pequeña y en ese caso sí que recomendamos habitualmente si hay la posibilidad de amortizar porque al final, viendo cómo están subiendo los tipos, encarecería muchísimo la hipoteca. Me está diciendo usted que se puede cambiar todavía la hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Sí, se puede todavía. O sea, todavía el último tren está ahí. Hay opciones todavía en el mercado. Lógicamente no vemos los tipos que había hace 6 meses o 10 meses en el mercado, eso es evidente. Pero todavía hay varias hipotecas a tipo fijo también, con condiciones, diría todavía muy, muy atractiva, o por lo menos atractiva en el contexto actual. También es verdad que hay otras opciones, ¿no? Subrogarnos, por ejemplo, a otra hipoteca a tipo variable o considerar una mixta. La fija no es la única opción, pero yo diría que lo mejor sin duda es comparar en ese sentido.
Le pregunto por esa subrogación dentro de una hipoteca a tipo variable, pero antes, si se puede cambiar de tipo variable a tipo fijo, entiendo que eso también va a llevar un importante coste asociado. Claro, los bancos aquí no van a querer perder dinero. Sí, está claro, y es el problema de muchas hipotecas en España, ¿no? Actualmente el 70% de las hipotecas en España son a tipo variable, con lo cual estamos hablando de un problema que impacta muchísimo a los españoles, a diferencia del mercado francés, por ejemplo, donde la mayoría de las hipotecas son a tipo fijo. Y claro, el tema del coste es un tema importante porque depende fundamentalmente del contrato y del contrato del préstamo hipotecario de cada consumidor. Entonces deberíamos ir a ver las condiciones particulares y ver qué coste de cancelación tenemos que asumir en caso, si hay que asumirlo, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay que asumirlo en caso de cancelación. ¿Vale? Entonces, habitualmente lo que hacemos es comparar este coste con lo que sería la ganancia en caso de cambiarnos a otra hipoteca. Y lo que sí vemos es que en la mayoría de los casos, en el contexto actual, sí que merece la pena hacerlo. Pero repito, siempre hay que ver cada caso. Hablemos entonces de la subrogación dentro de las hipotecas variables. ¿Cómo se pueden cambiar las condiciones? ¿Cómo hay que negociar con el banco? ¿Qué costes también lleva esto asociado? Claro, o sea, lo primero decir que, como es de esperar, es muy difícil negociar con el propio banco una mejora, lo que se llama una innovación, ¿no? Porque al final, si acudimos al banco, es muy difícil que no nos concedan nada. Otra cosa es hacerlo con una oferta de otra entidad en nuestras manos y al final, por esa razón, muchos consumidores se dirigen a comparadores como el nuestro de ahorro para ver todas las alternativas con mucha más facilidad y ahí ya tener alguna referencia de mercado ya reales y en base a su caso específico, y en ese caso ya el consumidor toma la decisión si seguir con su entidad o no. Pero la verdad que es muy difícil hoy en día acudir a nuestro banco y pedirle una mejora. Y en cuanto a costes, habitualmente no hay más costes que el coste mismo de la cancelación. Por lo tanto, lo que siempre recomendamos hacer es estudiar cuánto sería esta cancelación y a partir de eso ya entender si nos merece la pena o no. Pero lo que es un análisis, un estudio, al final es gratuito. O sea, yo creo que es un buen momento para quien no lo haya hecho todavía, por lo menos valorar si hay forma de mejorar su situación, porque está claro que de aquí a unos pocos meses difícilmente va a mejorar la cosa. Lo más probable es que los tipos empeoren y lo más probable es que el Euribor suba aunque un poquito más, pero siga subiendo, no bajando. Pues precisamente con esto usted que acaba de terminar, me ha quedado un poco todavía la duda de cuánto esperan ustedes o el mercado en general que pueda resentirse el precio de la vivienda en 2023, con eso, con un Euribor imparable y con un Banco Central Europeo que sabemos que de momento no se va a detener todavía aquí. ¿Estamos hablando de caídas, por ejemplo, de doble dígito? Era un poco lo que comentábamos al principio. Yo creo que si el Euribor si llega a posicionar a un 4%, recordamos que acaba de romper el umbral del 2%. Llevamos muchísimo tiempo sin verlo a este nivel, ¿no? Si nos acercamos a nivel de 4, que parece una locura, pero es donde nos situábamos hace unos 10 años, yo creo que es posible ver ese doble dígito. De otra forma, lo veo extremadamente difícil tan a corto plazo, sobre todo en las grandes ciudades. Otra cosa es que hablemos de la costa y, por ejemplo, la costa española o otras zonas rurales de España, donde sí nos podemos esperar ya el año que viene una caída de este tipo. Yo creo que en las grandes ciudades va a ser extremadamente complicado ver una caída doble dígito, a no ser que el Euribor, como decía, se posicione a ese nivel o supere el 4%. Será un asunto y un tema del que hablaremos ampliamente, seguramente durante los próximos años, quién sabe si también durante los próximos tiempos. Simone Colemboli, director de Ahorro. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta otra. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos. 12:26, le tomamos ya enseguida el pulso al mercado. Antes hacemos una pausa.